Buenos días, mi gente, y bienvenidos a este su canal, el Contrainterrogatorio para efectos de récord. Se dirige muy respetuosamente el licenciado Eduardo Vélez Collazo, RUA 21769, y en el día de hoy estaremos hablando en nuestro quinto caso en calendario sobre la ley 140 del año 1974, una de las leyes más utilizadas a nivel de Puerto Rico, dadas las controversias que esta ley protege y soluciona. No sin antes agradecer a esas decenas de personas que como siempre se pasan viendo aquí los videos, compartiéndolos, dándole like. Muchas gracias por eso, siempre agradecido por su fiel sintonía. ¿Y qué es la ley 140 y cuál es su propósito? Bueno, pues creada para el año 1974 y titulada Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, es una ley que busca solucionar de una manera justa, rápida y económica controversias diarias que tienen o pueden tener las personas en el diario vivir aquí en Puerto Rico. Controversias las cuales con un poco de sentido común y comunicación entre las partes pueden solucionarse sin tener que acudir a dicha ley y a un tribunal municipal, pero en el mundo real las controversias, a veces por más simples que sean, las partes no pueden llegar a un consenso, a un acuerdo, y es por ello que se crea la ley. Esto según la exposición de motivos de dicha ley y bajo los legisladores allá en el 74. ¿Y qué controversia soluciona esta ley o busca solucionar? Bueno, controversias simples, como por ejemplo el vecino comenzó a cortar la grama para las 5 de la mañana, hay una iglesia a mi lado y el culto comienza muy temprano o en altas horas de la noche. Yo como mecánico reparé un vehículo y viene el dueño del vehículo a querer llevárselo sin pagar, ¿verdad?, la deuda, que no puede ascender más de $3,000, pero sobre cuáles son las controversias que atiende esta ley, ampliaremos un poco más adelante, pero es para que vayan ya entendiendo el propósito de la misma. ¿Y cómo los ciudadanos saben si su controversia está cobijada bajo la ley 140? Bueno, para ello hay que echarle un vistazo a la ley, que es bastante corta, les invito a que la lean. Aquí les dejamos aquí una lista de las controversias que cobija la ley 140, pero en este video vamos a hablar sobre las más comunes. La número uno, y como ustedes ya saben, problemas de colindantes o con los vecinos. Problemas tan sencillos como que el vecino corta la basura y me la tira en mi casa, se estaciona frente al portón de mi casa y no me permite acceso a mi finca, ¿verdad? Son problemas muy comunes que el sentido común y un poco de diálogo las partes pudieran haber solucionado y no tener que acudir con la ley al tribunal municipal, pero para ello se creó la ley. También problemas con mecánicos o jalateros, en los cuales reparan el vehículo. La reparación no cuesta más de $3,000. Viene el dueño del vehículo a querer llevárselo sin pagar el balance. El mecánico tiene el derecho de retención sobre dicho vehículo y el dueño no se puede llevar el carro hasta tanto no salde su deuda. Otra de las controversias, y esta no es muy conocida, pero es bien importante discutirla: custodia de menores. Esto no lo podemos confundir con un caso completo de custodia mediante demanda del tribunal de instancia. A lo que se refiere a la ley bajo la custodia de menores, en un estado provisional se va a presentar una ley 140, ¿verdad? La parte quien entiende que debe tener la custodia provisional del menor por X asunto y de manera provisional, por un tiempo limitado, ¿verdad? No podemos, vuelvo y repito, confundirlo con una demanda de custodia en el tribunal de instancia, porque son dos cosas muy, muy diferentes. Aquí el juez va a evaluar el asunto y puede expresar como, por ejemplo, el niño se va a quedar bajo la custodia de papá o mamá hasta cierto tiempo en lo que el tribunal de instancia resuelve en sus méritos de quién sería la custodia, si sería de papá o mamá o de manera combinada, o lo que conocemos comúnmente como custodia compartida. Y otras de las controversias que comúnmente se ven bajo la ley 140 es sobre arrendatarios y arrendadores cuando la reparación de una casa tiene que hacerse de manera urgente. Uno de los ejemplos que he visto, ¿verdad?, muy seguido en Puerto Rico es el techo. Cuando aquí en Puerto Rico llueve, algunas casas no tienen el techo sellado y comienza a inundarse de por dentro el hogar. Así que esa reparación que le toca al arrendador, ¿verdad?, que es el dueño de la casa, muchas veces no la hacen. Así que el arrendatario se ve en la obligación de acudir al tribunal bajo la ley 140 para que entonces el arrendador se vea en la obligación de darle opciones al arrendatario y de solucionar el problema lo antes posible. Otra de las controversias planteadas es sobre la custodia y permanencia de bienes cuando hay separaciones de cónyuges.
Nuevamente, no podemos confundirlo con una liquidación de bienes gananciales, que eso se ve en una demanda en el Tribunal Superior de Puerto Rico, en cualquiera de sus tribunales. Es sobre custodia de bienes muebles de manera provisional por un tiempo limitado, en lo que se resuelve la controversia en el Tribunal de Instancia bajo una demanda de liquidación de bienes gananciales. Y mucha gente me ha preguntado y tienen dudas sobre cuál es el proceso para solicitar y estar cobijado bajo la ley 140. Bueno, pues tienen dos opciones. Número uno es yendo directamente al tribunal municipal, no tiene que ir con un abogado y va al área de secretaría. Allí en secretaría le van a entregar un formulario que consta de 3 a 4 páginas donde usted debe tener consigo la información personal suya. La información personal de la otra parte también va a relatar los hechos de manera cronológica desde el más antiguo hasta el más actual y la súplica o lo que usted le solicita al tribunal que resuelva en su controversia. Allí va a haber un juez municipal el cual va a ojear, va a cotejar la solicitud que usted ha llenado de manera privada y de estar de acuerdo y conforme de que su controversia está cobijada bajo dicha ley, le notificará bajo una vista, la cual le va a decir día y hora a la cual usted debe acudir al tribunal con la otra parte. La otra parte se entera de dos formas. Número uno, usted contrata a un emplazador o una persona o un mensajero que le entregue personalmente esa citación a la otra parte o pagan unos aranceles y los alguaciles hacen ese trabajo y citan personalmente a la persona peticionada o contra quien usted ha solicitado la ley 140. La segunda opción es yendo directamente a un abogado privado. Un abogado privado ya tiene un formulario, una forma, ¿verdad? Estilo demanda, no es una demanda, pero es en forma de demanda, la cual va a relatar lo mismo que usted hubiese hecho yendo directamente al tribunal a llenar el formulario. Información completa de usted, información completa de la otra parte, los hechos de manera cronológica y la súplica, lo que le solicita al tribunal que resuelva. Ese documento lo puede llevar el abogado o normalmente se lo entrega el propio cliente firmado ya por el abogado. El tribunal de igual manera ojeará el documento, ojeará la moción o la petición y de estar de acuerdo y conforme con que la controversia que se le ha presentado está cobijada bajo la ley 140, el tribunal expresará con día y hora la vista. El abogado se encargará mediante emplazador privado o a solicitud de parte con el alguacil para notificarle a la otra parte que está siendo citada para ver su caso X día en X tribunal a cierta hora determinada. ¿Qué ocurre en la vista? Bueno, pues en la vista la persona puede ir con o sin abogado. Normalmente van sin abogado, no es nuestra sugerencia. Siempre lleva abogado porque si una de las partes lleva abogado y la otra no, usted va a estar en desventaja. Al igual que si las partes llegan sin abogados, no tienen el mecanismo ni conocen el proceso de cómo presentar quizás alguna evidencia en foto, alguna grabación que sea legal o ilegal, ¿verdad? Así que siempre se le solicita a la persona que ya tiene una cita bajo la ley 140, ya sea la parte peticionaria o la peticionada, en que acuda al tribunal con un abogado. ¿Y qué ocurre de llegar a la vista? Bueno, pues existen dos opciones, con o sin abogado o sin abogado. Viendo la primera opción sin abogado, las partes acuden con sus testigos, si alguno, ¿verdad? Para defender sus posiciones. En adición, pueden llevar prueba documental, entiéndase videos, grabaciones, fotos, siempre y cuando cumpla con las reglas de evidencia y así el tribunal se los dejará saber si la evidencia que usted está llevando cumple con dichas reglas. Por eso es importante que usted acuda con abogado porque ya el abogado sabe qué evidencia puede ser admitida en la vista y cuál no, cuál es pertinente y cuál no lo es. Bueno, pues comienza el tribunal, ¿verdad? Leyendo lo relatado en el formulario que usted llenó hace unos días atrás sobre los hechos en controversia. Y primeramente va a presentar usted su posición, ¿verdad? Con su voz, en voz alta, fuerte y clara, va a expresarle al tribunal en qué consiste su problema y cuál es la solución o lo que usted le suplica que resuelva el tribunal. Mientras usted esté dialogando, también puede ir presentando la evidencia, las fotos, los videos, ¿verdad? Lo que son las fotos, se prefiere que se lleven de manera impresa. Los videos los puede llevar en su computadora, en un celular, en un pendrive donde el tribunal pueda tener acceso y verlos, ¿verdad? Durante el proceso. Ya cuando usted termina de relatar sus hechos, las dudas que tenga el tribunal se las va a preguntar, ¿verdad? El tribunal tiene la oportunidad de preguntarle a usted
qué sucedió X día, cómo sucedió, ¿verdad? Si quedó con alguna duda. Cuando usted termine de hablar, comienza entonces la oportunidad a la otra parte de defenderse, expresando sus posiciones, expresando la prueba documental o testificar si lleva hacia alguna, y el tribunal de igual manera le hará preguntas a esa parte de entenderlas prudentes, ¿verdad? Si quedó con alguna duda de lo que dialogó o expresó la parte peticionada, el tribunal le hará una serie de preguntas y al final va a buscar una solución justa, rápida y económica, que es el motivo fundamental de esto. Normalmente existe una sola vista y se supone que en esa única vista se soluciona el problema. En otras ocasiones tienen que llevarse a cabo 2 o hasta 3 vistas máximos, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias y las controversias que se puedan solucionar o que no se pudieron solucionar en la primera vista. La segunda opción, que llevando los abogados, ¿verdad? Si ambas partes llevan abogados, de igual manera se comienza leyendo la ley 140 a viva voz, la súplica y la solicitud que llenó la parte peticionaria, y le dará la oportunidad al abogado de la parte peticionaria que presente su caso. Usted se va a parar o a sentar, dependiendo la sala, en la silla de los testigos o en el podio, y usted va a expresar y a contestarle las preguntas que su abogado le va a hacer. Esas preguntas van a ir dirigidas exactamente a la controversia en sus méritos, ¿no? Porque cuando la persona va solo, muchas veces comienza a hablar y se distancia de lo que está solicitando de la ley 140 y el proceso es un poco más extenso y el tribunal a veces lo detiene, diciéndole que eso no es pertinente en este asunto, que por favor indique la controversia que usted está solicitando. Por eso es importante lo del abogado, porque el abogado le va a hacer una serie de preguntas que va a llegar al punto medular de la vista y de las controversias y la solicitud que usted está solicitando. De otra parte, cuando su abogado termina, viene el abogado de la otra parte a hacerle un contrainterrogatorio, así como se llama este canal. El contrainterrogatorio va a consistir en que le van a hacer una serie de preguntas tratando de desvirtuar la controversia que usted le ha presentado al tribunal, indicándole que en muchas ocasiones, o aluciendo que en muchas ocasiones, la parte quien tiene la culpa es la propia parte peticionaria. Así que el abogado en el contrainterrogatorio va a comenzar a tratar de desvirtuar la atención, o si tiene una defensa sólida, a presentarla en contra de usted. Posteriormente va la parte peticionada. La parte peticionada con su abogado va a ser prácticamente lo mismo que hizo la peticionaria con su abogado. Entiéndase, el abogado de la segunda parte va a comenzar con preguntas abiertas, indicándole su información personal y cursándolo y llevándolo a su cliente a que trate de desvirtuar lo hablado por la parte peticionaria. En síntesis, tratar de defenderse de los argumentos que trajo la parte peticionaria bajo la ley 140. Luego, de igual manera que hizo el abogado de la parte peticionada, el abogado de usted, que es el peticionario, va a hacerle un contrainterrogatorio a la otra parte para tratar de igual manera de desvirtuar la información provista por la parte peticionada, para que el juez entienda cuál es la controversia y que la culpa de dicha controversia es totalmente aplicable o es responsable dicha controversia a la parte peticionada. Luego de escuchar a ambas partes y sus abogados, el tribunal, si tiene alguna duda, va a hacerle preguntas a las partes, ¿verdad? Va a hacer una pregunta a las partes peticionarias y a la parte peticionada si queda con duda de alguna de las argumentaciones o expresiones que tuvieron dichas partes. Al final, el tribunal va a emitir una resolución. Dicha resolución, ojo, no es apelable. Esa resolución va a ser final y firme. Y yendo a la parte más medular del video, ¿verdad? Es si vale la pena radicar una ley 140 en el tribunal municipal. Bueno, pues va a depender de la controversia y de la animosidad de las partes. Entiéndase, la intención de las partes de poder llegar a un acuerdo. Recordemos que la ley 140 es muy parecida a un proceso de mediación, donde dos personas se sientan con una controversia. Existe un mediador, que es un referí, que va a escuchar a ambas partes y luego de desarrollar una comunicación entre ambas, puedan llegar a un acuerdo y solucionar el problema de una. Normalmente no ocurre así, pero en muchas de las ocasiones las partes llegan a un acuerdo y ahí acaba el caso. Pues una ley 140 es muy parecido, ¿verdad?,
Así que el proceso es uno justo, rápido y económico. ¿Por qué justo? Porque va a resolver una controversia en favor de quien tenga, ¿verdad?, ese derecho o esa posición. Rápido, porque se puede solucionar la controversia en una o dos vistas máximo, muy diferente a lo que es un proceso de demanda requerida en una instancia, en tribunal de instancia, que puede durar meses o hasta años. Y económico, porque el proceso, si no lleva abogado, es totalmente gratis, ¿verdad? Usted llena el formulario, no tiene que pagar ningún sello de comparecencia, como ocurre en una demanda que es de $90 o en un caso ex parte que es de 78. Este proceso no conlleva costo alguno para las partes, siempre y cuando, ¿verdad?, no lleven abogados, aunque no es lo recomendable. ¿Cuánto sería el costo de poder llevar asistencia legal, ¿verdad?, a una de esas vistas? Pues va a depender primeramente si va directamente a la vista, que solamente usted le solicita los servicios para que acuda a la vista, o si usted le solicitó también que le ayudara en la redacción del formulario de la ley 140. En la vista podría ser, dependiendo, ¿verdad?, el abogado, como le había explicado anteriormente, no todos los abogados cobramos lo mismo, pero deben rondar entre los $400 a los $600 la vista. Si también su abogado le ayudó a la redacción, podríamos hablar ya de casi $1000. Así que es un proceso que normalmente no se llega a abogado, no es lo recomendable, ¿verdad? Porque si una de las partes queda desprovista de asistencia legal, va a estar en desventaja frente al tribunal, ¿verdad? Así que solicite siempre llevar o trate de llevar algún abogado que le asista en este proceso, aunque la controversia sea lo más sencilla posible. Lo que se resuelva allí va a ser la ley entre las partes, ¿verdad? Y esa sentencia tiene peso y puede hasta haber un desacato de no cumplirse y usted irá a prisión por un máximo de 6 meses. Y ya con esto damos por terminado la sección por el día de hoy. Muchas gracias por su comparecencia, no sin antes también agradecer el estar presente, ¿verdad?, en este video, dejando sus comentarios. Sabes que aquí tienen la casa, si quedaron con alguna duda o pregunta o algún otro tema que usted desee que yo dialogue en esta sala, muy respetuosamente así lo haré, ¿verdad? También le dejaré por aquí mi información personal, ya que este servidor atiende los casos de la ley 140, cualquier asunto que tenga controversia con algún vecino o alguna de las circunstancias que hemos expresado en el video, me pueden contactar y yo con mucha amabilidad lo atenderé. Y como siempre, mi tacita de café negro, esta vez la puse clear al papote porque dicen muchas veces por ahí que esa taza está vacía. Pues no, mira, café negro y sin azúcar, como Benito Collazo. Muchas gracias por su atención. Se acaba la sección por el día de hoy. Muy agradecido de su comparecencia. Bonita tarde, mi gente.